Como les estaba comentando un poquito, lo que vamos a ver hoy día va a ser un poco adelantado a la materia que van viendo, pero son cosas súper básicas, súper simples, para que inicien la próxima clase con ciertas nociones. Vamos a ver algunos pasos de un algoritmo y vamos a calcular lo más básico de layout. Creo que me estaba comentando el Manuel que las últimas semanas ya vieron con Omar todo lo que vimos en las ayudantías pasadas, así que deberían estar al día con proyectos. Ahora vamos a comenzar con layout. Para que tengan una noción rápida de qué es lo que es layout, es principalmente cuando vamos a gestionar lo mejor posible la distribución de un lugar. ¿A qué me refiero con la distribución? Literalmente, no sé, el orden en que si yo tengo una sucursal, por ejemplo, una sucursal de atención al cliente, el orden en que voy a poner los mesones, el orden en donde, no sé, quizás me conviene poner dónde voy a sacar el número en este lugar, etcétera, o si estoy haciendo una producción en cadena, en qué orden voy a poner las máquinas para que funcione lo más eficiente posible, o finalmente que sea lo más barato posible para mí. ¿Ya? Luego de layout ustedes van a ver algo que se llama localización, que es lo mismo que layout, pero a un nivel más macro. Es decir, ¿dónde voy a poner mi nueva sucursal, por ejemplo? Si voy a abrir 3 sucursales nuevas, ¿dónde me conviene ponerlas respecto de una casa matriz, etcétera? Mientras que layout se centra mucho más en algo más micro, que es dentro de una misma oficina, dentro de una estructura o dentro de ciertas instalaciones. ¿Ya? Eso es como layout. Bueno, el objetivo de layout claramente es minimizar los costos y que todo sea lo más eficiente posible. Y vamos a partir con lo más básico, que es construir ciertas matrices que vayan a representar distancias para yo poder extraer información. Vamos a hacer 2 tipos de ejercicios diferentes. Entonces, ejercicio 1. Una instalación de manufactura consta de 5 departamentos, A, B, C, D, E. Y para este momento la instalación está dispuesta de la siguiente manera. Tenemos un cuadrado con los diferentes departamentos. Estima la distancia que separe los departamentos con base en el patrón de flujo del sistema. ¿A qué nos referimos con el patrón de flujo? A que tenemos que seguir la flecha. ¿Ya? No podemos pasar directamente, no sé, pues de A a E sin haber pasado por todo este trayecto de acá. ¿Ya? A eso se refiere con el patrón de flujo. Suponga que todos los departamentos se ubican en sus centros, en las X, es decir, para yo ir de A a B, tengo que ir del centro de A al centro de B. Y considero una distancia Manhattan. ¿Algunos saben lo que es la distancia Manhattan? ¿No? Como, ¿no sabes cómo, por ejemplo, de A a D, esa no es Manhattan, Exactamente. pero la Entonces, otra sí? cuando hablamos de distancia Manhattan, estamos hablando de que sí o sí tenemos que considerar el eje vertical y horizontal. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que tengo ya esta celda y quiero llegar desde este punto de aquí, del punto superior izquierdo al punto superior derecho. Para hacer eso, la distancia Manhattan me dice que tengo que sumar el eje horizontal más el eje vertical para llegar. A diferencia de una distancia euclidiana que yo diría, oye, pero la forma más rápida de llegar es cruzar en diagonal. Eso no sería una Manhattan. Y lo mismo, por ejemplo, si estoy en este punto y quiero llegar a este punto de acá, significa que voy a tener que ir recorriendo solamente cuadrantes. De hecho, por eso se le llama distancia Manhattan, porque en Manhattan, para moverte entre las cuadras en general, o sea, tienes muchas cuadras, tienes muchos sectores cuadrados. Y esa es la distancia Manhattan que vamos a considerar en este caso. Pregunta A. Desarrolla un diagrama de Asia sobre esta distribución que muestra las distancias entre cada par de departamentos. Entonces, vamos con la A. Es súper simple, solamente tenemos que representar en esta matriz cuáles van a ser las distancias, tomando en cuenta que tenemos que llegar de X a X, ¿ya? Cosas que tenemos que notar, en este caso, como estamos siguiendo el flujo de las flechas, vamos a considerar solamente esta parte de arriba, ¿ya? No vamos a hacer los cálculos de ir desde B a A, por ejemplo, dar la vuelta completa, sino que nos vamos a regir que tengo que ir de A hasta E. Esa es mi máxima vuelta completa. Por ende, la única parte útil de esta matriz va a ser la superior derecha. Entonces, vamos calculando las distancias, es súper fácil.
Primero vamos a ver cuánto es la distancia de A a B, y esa está puesta literal aquí. Sabemos que desde el centro A al centro de B hay 45 pies. Estos están pies por si acaso. Y lo que yo recomiendo en general es ir rellenando las que están adyacentes, todas las que son adyacentes. Por ejemplo, voy a hacer de B a C, después voy a hacer de C a D y de D a E, porque es lo más rápido de llenar, y después vamos a ver cómo nos sirve hacer eso. Entonces, por ejemplo, la distancia desde B a C es un poquito más compleja, porque sé que tengo que avanzar desde el centro hasta este centro. Esos son 25. Y desde aquí tengo que llegar hasta el siguiente centro, que es acá. Entonces voy a tener 25 más 40, pero yo no inicié desde esta línea, yo no inicié desde este eje, sino que inicié desde aquí. Entonces voy a tener que hacer 25 más 40 menos estos 20 que están considerando este espacio desde el eje hasta el centro de B, que es donde yo me movilizo. Ese es el movimiento que hay que hacer. Entonces sería 25 más 40 menos 20, 45. Ahora vamos a hacer de C a D. Nuevamente tengo que hacer lo mismo. Tengo que considerar que quiero bajar hasta acá, que son 50, y me tengo que mover este eje. Son 25 menos 10, porque yo no parto desde aquí, sino que parto desde el medio. Y eso me va a dar 65. Ahora voy a hacer lo mismo desde AE. Tengo que avanzar de acá hasta acá 65 y luego subir 25 y restarle 10, que van a ser 80. Luego, para comenzar ya con los tramos que son más largos, les recomiendo hacer esto. Yo sé que para ir de A a C, tengo que sí o sí ir de A a B y de B a C. Por lo tanto, para calcularlo, simplemente voy a sumar esas dos distancias. Y así no tengo que complicarme viendo de aquí hasta acá, más esto por esto, menos esto, y así. Es mucho más rápido hacerlo de esta forma. Y voy a hacer lo mismo para ir desde B hasta D. Tengo que ir de B a C y de C a D porque es el único camino que existe. Entonces, este más este. Y por último, para ir de C a E, desde C a E, voy a tener que sumar de C a D y de D a E. Y así vamos a hacerlo sucesivamente. Entonces, para, por ejemplo, la E, ¿cómo calcularían ustedes la distancia hasta E? Desde B a E. Voy a tener que hacer la distancia desde... Sería como lo mismo, el de B a D, lo mismo del 110 más, ¿Claro? más el de D a E, el 80. 190. O podríamos haber hecho el camino largo que es de B a C, de C a D, pero es lo mismo porque ya calculamos ese. Sí, es bacán. Sería 190, voy a rellenar los últimos porque igual ya se entiende, estará 125. Y la distancia de... este es importante destacarlo igual, porque como les mencioné al principio, estamos usando distancia Manhattan. Por lo tanto, para calcular este 125, tuve que hacer el recorrido completo, ¿ya? Sumé cuánto había de aquí hasta acá y hasta acá. Bueno, básicamente esta línea de aquí, así y así, ¿ya? No considerando obviamente la diagonal, porque eso ya no sería una distancia Manhattan. Y por último tenemos E, que nos va a dar 205, dar la vuelta completa. Bien, esa sería entonces la A. Si se dan cuenta es súper fácil, pero esta es la primera parte de lo que ustedes van a ver de layout. Calcular distancia entre departamentos o diferentes distribuciones. Nos dicen que hay 4 productos que se generan en la instalación que vimos en el problema, en este diagrama, y que las rutas de los productos y sus tasas de producción nos las dan en esta tablita. Suponga que los 4 productos se producen en lotes de 50. ¿Cómo leemos esta tabla? Es súper simple. Tenemos los diferentes productos y sabemos que, por ejemplo, el producto 1, para poder ser terminado, para poder salir de la cadena de producción, tiene que pasar por A, B, C, D, E. A diferencia del producto 2, que basta con que pase de A a D y de D a E. Con eso ya el producto puede salir. No es necesario que pase por todos los departamentos.
O, por ejemplo, el producto 4 se salta solo B. Y así sucesivamente. Y estos son la cantidad de productos que tienen que circular durante todo este diagrama en una semana. Nos dicen que convirtamos esta información en otro diagrama de Asia, presentando el número semanal de viajes de manejo de material interdepartamental. Si se dan cuenta, estamos generando muchas matrices de Asia, o eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Y en las pruebas les pueden preguntar, ¿hago una matriz de costos? ¿Hago una matriz de distancia? ¿Hago una matriz de viajes? Como la que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Así que voy a agrandar un poquito esto. Ya. La idea es que, bueno, primero nos dicen que tenemos que identificar de cuántos son los lotes. Si es que los lotes son de 50, bueno, aquí ya lo calculé, eso significa que, por ejemplo, el producto 1 va a hacer 4 viajes en la semana, ¿cierto? No va a ser más de 4 porque yo en una vez que viajo, muevo 50 de una y voy a llevar 200 en total. Hago 4 viajes, aquí 18, 8 y 13. Ya aquí calculé entonces cuántos viajes básicamente voy a tener que hacer por cada producto. Ahora lo siguiente que voy a hacer es identificar qué rutas voy a utilizar para cada producto. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, para ir de A a B, o sea, los productos que requieren pasar de A a B son el producto 1 y el producto 3. ¿Sí? El producto 1 y 3 pasan por A a B. Después, del producto, desde A a C directamente, solo voy a necesitar 4 viajes. De A a D voy a necesitar 2 viajes. De B a C, el producto 1 y el, perdón, no son 2 viajes, son del producto 2, sorry. De B a C necesito que pase el producto 1 y el producto 3 en una semana. De C voy a necesitar que pase el producto 1 y el 4. De este necesito que pase el producto 3. Y por último necesito que pase el 1, el 2 y el 4. ¿Ya? Esos son entonces los que van a requerir. Eso significa que, por ejemplo, para ir desde A a B, o sea, ¿cuántos viajes voy a hacer de A a B? Va a ser los viajes que necesito para completar el producto 1, o sea, las 200 unidades, más los viajes que necesito para el producto 3. Eso significa que voy a hacer 12 viajes en total desde A a B. Y bueno, así sucesivamente, por ejemplo, para este voy a necesitar 13, ya que son solamente los del viaje 4, aquí solo los del viaje 2, o sea, los del producto 2. Aquí también voy a tener 12. De C a D, tengo que revisar, de C a D, voy a necesitar llevar todo el producto 1 y el producto 4. ¿Y qué me estaría faltando? Este de acá, que son 8. Solamente tengo que llevar el producto 3 directamente desde C a E. Y por último, desde D a E, tengo que sumar, entonces, este, más llevar el producto 2, más llevar el producto 4. Serían 35 unidades. Esa sería la B. Entonces, ya tengo cuántos viajes tengo que realizar entre un lugar a otro. De manera directa. Vamos con la C. Suponga que que usted estima el costo de transporte de bienes por pie, que es de 2 pesos o dólares, lo que sea. Usando un diagrama de Asia que hicimos en la B, obtengo un diagrama de Asia que proporcione los costos de manejo de material por semana entre 2 departamentos. ¿Ya? O sea, estos dos es el costo de transportar cada producto por pie. O sea, por distancia básicamente. Eso significa que, bueno, aquí ya la tenía linkeada, por eso se calculó enseguida, pero lo vamos a ver con detalle. Para mover productos de A a B, yo sé que están a una distancia de 45. 45 por 2, que es la distancia, que es el precio por pie, y eso lo tengo que multiplicar por 12 porque tengo que hacer 12 de esos mismos viajes. Y así sucesivamente. Por ejemplo, tengo que hacer 35 viajes de 80 de distancia. Y cada viaje vale 2. Eso significa que el costo total de mover todos mis materiales, la cantidad de viajes que necesito, todos los productos, es la suma de toda esta matriz que nos va a dar 19.130.
¿Hay formas de disminuir este costo? Sí las hay. Por ejemplo, no considerar una distancia más larga, porque ahí podría moverme directamente desde A a B y podría disminuir la distancia y por ende disminuir los costos de transporte. ¿Ya? En el caso de que les pregunten cómo mejoraría esto, una de las opciones sería hacer eso. Ese sería entonces el ejercicio 1 de la llave, que es generar distancia, o sea, generar matrices de Asia de diferentes formas. ¿Ya? Esto es lo primero que van a ver. ¿Se entiende? Yo tengo una duda en la primera parte. ¿Sí? La distancia de C a D no debería ¿Ya? ser 50 más 25. La de C a D. Veamos. Ya, a ver, la distancia de C a D son 50, ¿Sí? pero yo no parto desde la orilla, yo parto un poquito más acá. ¿Cachai? Si es desde este centro, bajo los 50, y Bueno, después me muevo solo este pedacito. ya. Y eso sería estos Gracias. 25 menos estos 10, que son hasta llegar a este centro. Por eso son Ya. 65. Y vamos entonces con la 2. La pregunta 2 es una pregunta de asignación. ¿Cuáles son las preguntas de asignación? Son justamente cuando yo digo, creo que probablemente lo vieron en optimización o en IO, cuando yo quiero asignar cierta máquina, o en este caso, por ejemplo, una oficina, a cierto lugar. Entonces tengo que hacer una asignación 1 es a 1, o una tarea a una máquina y una máquina a una tarea, como lo habíamos hecho en la primera parte cuando veíamos scheduling. Es algo similar. Entonces vamos a resolver un problema de asignación, y los problemas de asignación en esta asignatura los podemos resolver de dos formas principales. La primera es el método húngaro o el algoritmo húngaro, que es netamente a mano. ¿Ya? Vamos a resolver a mano, vamos a ver cómo a partir de esta matriz que nos entregan los costos de instalación. Por ejemplo, de la oficina 1, la instalación 1 cuesta 3. Como vamos a ver cómo a partir de esta matriz, yo puedo decir cuál es la mejor asignación de cada oficina a cada instalación. Y a mano. La segunda forma de hacerlo es con el solver de Excel, que es súper rápido. Yo siempre voy a recomendar hacer el solver de Excel al método húngaro en caso de que no les restrinjan la pregunta. Porque la pregunta puede decir, hágalo con método húngaro y después con asignación. Si no dice nada, vayan al tiro con, de hecho esto no se llama asignación, se llama esto con el solver. Traten de resolver enseguida con el solver. ¿Por qué? Porque no es a mano y por ende no va a tener errores más que el que ustedes pasen bien los datos al solver. Entonces resolvámoslos. Dice, su empresa dispone de 5 instalaciones diferentes en el área de Santiago, en los que situar cada una de las 5 oficinas que desea ubicar en la misma. Tras analizar los costos de desplazamiento y mantención, llega a la conclusión de que el costo depende únicamente de la instalación donde va a situar cada oficina. Los costos se pueden ver en la tabla en millones de pesos, como les mencioné, o por ejemplo esta intersección de acá, significa que poner la oficina 1 en la instalación 3 cuesta 7. Así leeríamos esta tabla. Determine en qué ubicación vamos a situar cada oficina. Entonces, el método húngaro es un algoritmo de pasos simples, pero muy latero y largo, para ver cuál es la mejor asignación. Lo primero que tenemos que hacer para calcular el método húngaro es encontrar el mínimo de cada fila. Entonces, en este caso, voy a calcular el mínimo de la fila completa. ¿Ya? Lo siguiente que voy a hacer es restar este mínimo, o sea, el paso 1 es restar a cada fila su valor más pequeño. Por lo tanto, voy a tomar este valor de acá y le voy a restar el mínimo que encontré en su fila, y eso lo tengo que hacer para todas las filas. Entonces, aquí voy a fijar y a toda esta fila completa le voy a restar 3. Luego a toda esta fila completa le tengo que restar 2. A esta fila le resto 1. Oh, no sé si lo escribí. Oh, ¿qué pasó? Ahí sí. A esta fila le resto 1.
Ustedes saben que pueden tener programadas a mano, o sea, programadas listas sus planillas en la prueba, así que no se preocupen. Aquí la estamos programando de cero para que vayan viendo todo el procedimiento. Igual podría fijar solo la columna ¿Cómo? y dejáis fija solo la columna del mínimo y arrastráis hacia abajo todo. Como para no hacerlo. Claro, también se puede hacer eso, sí, tiene que haber sentido. Ahí ustedes ven cómo lo pueden hacer más rápido, toda la razón. Y ya, después de que hagamos esto, de que restamos a cada fila su valor más pequeño, vamos a hacer lo mismo, pero para las columnas. O sea, vamos a tomar vamos a mirar cuál es el mínimo, que ya está calculado acá abajo, y se lo vamos a restar a la columna completa. Si nos damos cuenta hasta aquí, la matriz va a seguir igual porque le estoy restando 0. Y voy a pegar los valores. Me faltó marcar con rojo. Nada que ver. Va en rojo también, porque es un 0, para que se vean más fácil. Después es importante identificar los 0. Y me queda 3, 2, 0, 1, 1. Ya. Aquí pasamos ya a la parte más fácil del algoritmo húngaro. Lo siguiente que tenemos que hacer es identificar todos los ceros que tenemos en rojo y vamos a intentar tachar la mayor cantidad de ceros con la menor cantidad de líneas. ¿A qué me refiero con líneas? Literalmente con líneas. ¿Ya? Voy a dejar ese ahí y lo voy a copiar de nuevo para que no se vayan perdiendo los pasos, para no poner un paso encima de otro. Entonces, partimos con esta matriz y lo que yo quiero hacer es tachar la mayor cantidad de ceros con la menor cantidad de líneas. Aquí ya les spoileé que vamos a utilizar 2 líneas horizontales o 2 verticales, pero ustedes pueden ocupar el sentido de líneas que quieran. Lo único importante es que sí o sí sea la menor cantidad de líneas. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, perfectamente podríamos hacerlo con 5 líneas, ¿cierto? Con 5 líneas verticales o 5 líneas horizontales. Ya podría tapar todo. Pero no es la idea porque existe una forma de hacerlo con menos líneas. De eso es lo único que se tienen que preocupar en el algoritmo húngaro. Y es importante ¿por qué? Porque cuando el algoritmo, o sea, cuando ustedes ya no pueden encontrar un número de líneas menor al número de máquinas a asignar, o en este caso oficinas, significa que el algoritmo se detiene. ¿Ya? Por eso es importante identificar bien que estoy ocupando la menor cantidad de líneas posible. Entonces, una buena estrategia sería partir tachando inmediatamente las filas o columnas con mayor cantidad de ceros. Por ejemplo, aquí veo 2. Entonces voy a ocupar esta porque no hay ninguna que tenga más. Y aquí también tengo 2. Y aquí también puedo tachar enseguida 2 de una y ya no me queda otra alternativa. Esta la puedo poner vertical u horizontal, da lo mismo, el algoritmo va a resultar igual. ¿Ya? Entonces ya ahí taché todos los ceros con la menor cantidad, de hecho no es la mayor cantidad de ceros, es todos los ceros. Voy a cambiarlo aquí, tachamos los ceros con la menor cantidad de líneas posible. Y ojo con lo que voy a hacer aquí, voy a destacar los que quedaron destapados. Estos son los destapados. Y voy a marcar que también son importantes los que quedaron en un cruce de líneas. ¿Ya? Estos valores son importantes, así que los voy a destacar ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los vamos a utilizar para seguir con el algoritmo. Cuando ustedes terminen de tachar las líneas, se van a preguntar si es que la cantidad de líneas es igual a la cantidad de máquinas, y en este caso sabemos que no lo es. Ahora lo que voy a hacer es buscar el costo descubierto más pequeño. ¿Qué es el costo descubierto? Son los costos que están en rojo. Recordemos que cada uno de estos representa millones de pesos. En este caso, el costo mínimo descubierto sabemos que es 1. Es importante que sea, mira, aquí me faltó 1. Por eso es importante destacarlos, porque, bueno, en este caso hay unos, pero si fueran todos mayores que 1, y este es 1, hubiese hecho mal el ejercicio. Por eso es importante destacar todos los que estén descubiertos. Entonces, tomamos el mínimo costo descubierto, y lo que vamos a hacer, después de verificar la regla de que no es la misma cantidad de líneas que máquinas, entonces voy a considerar el mínimo costo descubierto y se lo voy a restar a todos los, o
sea, el mínimo costo descubierto se lo resto a todos los otros descubiertos. Es decir, si aquí tenía un 1, ahora voy a tener este valor de acá, menos 1. Y a todos les tengo que restar 1. A todos los que están netamente en rojo. Entonces, este me queda 2, 1, 0, 1 y 3. Me quedó pésimo ese formato, pero no importa. Entonces, ahora ya saqué todos los costos descubiertos, o sea, le resté el valor a todos los costos descubiertos, y lo siguiente que hago es sumar este mínimo costo descubierto que encontré, que era 1. ¿Sí, Manuel? Que tú dijiste que no siempre había que tachar todos los ceros, no siempre van a quedar todos tachados, ¿no? Sí, no, o sea, tienen que quedar todos tachados, de hecho lo cambié. Tachamos todos los ceros con la menor cantidad de líneas posible. Tienen que quedar todos tachados. Ah, ya, pero tiene que ser, porque tú dijiste que pudiste haber usado 5 líneas, pero que eso no era lo ideal. Claro, pues eso no podía suceder porque sí o sí tenía que encontrar la menor cantidad posible. Si es que fueran 5, que siempre me va a servir, pues siempre me va a servir tachar 1 por fila, entonces el algoritmo se detiene. Y ese es el problema, que de hecho en esta iteración que vamos a ver ahora sucede eso. No tengo otra opción más que usar 5. Y vamos a ver cómo se resuelve cuando sucede. Ya, gracias. De nada. Entonces, tomamos los rojos y a todos los rojos les restamos el costo mínimo descubierto que encontramos, que era 1. Me quedan estos de acá. Y ahora lo que voy a hacer es sumar este 1 a todos los que son azules, a todos los que son intersecciones de dos líneas. Entonces, en este caso acá me queda 7, 3, me queda 8 y 4. Y voy a copiar los otros. Este es 0, 0. Este es 3, 8, 0, 0, 1, 0. Obviamente esto lo pueden hacer ustedes más rápido. 0, 1, ya. Y estos son los que, a los que les sumé 1. Estos y estos. Ya. El siguiente paso es volver al paso anterior, a fijar las líneas, identificar los ceros y tachar los ceros con la menor cantidad de líneas posible. Si se dan cuenta, aquí me nació otro 0, así que está en rojo. Y creo que es el único 0 extra que nació. Aquí, otro. Otro. Y ahora tengo que hacer el mismo proceso que antes. Voy a tratar de cubrir todos los ceros con la menor cantidad de líneas posible. Y en este caso ya se van a dar cuenta que no hay ninguna otra opción que trazar 5 líneas. Independiente de que como yo intente trazar las líneas, siempre voy a necesitar 5 al menos para poder trazar todos los ceros. Por lo tanto, cuando eso sucede, y me hago la pregunta, ¿es la cantidad de líneas igual a la cantidad de máquinas? Y respondo que sí, entonces el algoritmo se detiene. Eso significa que ya está listo para poder asignarse la oficina a la instalación. Ya. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a elegir todas las asignaciones de costo 0. Es decir, yo me voy a parar en los ceros para elegir la asignación. Por ejemplo, la oficina 1 podría instalarse tanto en la instalación 1 como en la instalación 2. La oficina 2 puede instalarse en la 1, en la 3 o en la 4 y así sucesivamente. Lo primero que tenemos que fijarnos al momento de asignar es que en las oficinas que solamente tienen una opción, como por ejemplo en este caso la oficina 4, tiene solamente una opción que es la instalación 2. Entonces voy a tomar esto. Y notamos que esa es la única opción para la oficina 4. Hacer eso me genera automáticamente que la oficina 1 también va a tener solo una opción, porque esta ya está ocupada, la instalación 2 ya está ocupada con la oficina 4. Entonces voy a tomar este de aquí. Y ahora ya tengo varias opciones para todas. De hecho, si se dan cuenta, la oficina 2 me quedan 2 opciones, la oficina 3 también, y la oficina 5 igual. Tengo que ordenarlas de manera tal que solamente quede una en cada eje.
Y por eso vamos a identificar dos caminos, por eso les puse anillos verdes y naranjos, para que se vean claritos los dos caminos. Entonces, un camino, por ejemplo, sería hacer esta asignación. Otro camino sería, yo sé que esta no tengo más opción, con estas dos no voy a poder hacer más cambios, pero podría, por ejemplo, decir, ahora a la oficina 2 le voy a asignar la instalación 3, y por ende eso me deja que la oficina 3 le entregue la 5, y aquí me estaría sobrando la 4. Esos son, por ejemplo, estos son dos caminos a seguir, dos asignaciones a hacer. Entonces, tengo la asignación anaranjada, que ya la tengo escrita. Un segundo. Aquí. Que esta sería la anaranjada. Déjenme borrar esto. Oficina 2, el 4, oficina 3, no sé por qué la tengo ahí. Oficina 3, la 3, oficina 5, la 5, y oficina 4, la instalación 2. Y tengo también la opción verde. Ay, ya me acordé lo que eran esas. Lo voy a poner de nuevo mejor. Ay. Ya. Ahí están entonces las asignaciones. Y lo siguiente que tengo que hacer es calcular el costo de estas asignaciones. Como estamos usando el algoritmo húngaro, sabemos que si lo hacemos, entonces debería ser el costo mínimo que que existe. Y para eso vamos a revisar esto de aquí. Sabemos que asignar la oficina 1 a la instalación 1 cuesta 3. Entonces por eso está este 3 aquí. Asignar la oficina 2 a la instalación 4 cuesta 2, y así sucesivamente nos da un costo total de 17. Y la verde nos tiene que dar exactamente lo mismo. Si no nos da lo mismo es porque hicimos algo mal probablemente, porque como es el algoritmo húngaro, nos tienen que dar sí o sí el costo mínimo posible. Y aquí están los costos de estas asignaciones, que también nos dan entonces 17. Ese sería el algoritmo húngaro. Si se dan cuenta, es súper fácil, pero te puedes equivocar como en varias partes en el camino, en sumar y restar, etc. Ahora hay una segunda forma de hacerlo, como les mencioné, que es con Solver, que es 1000 veces más recomendado. Lo vamos a ver ahora. Un segundo, ahí sí. Entonces, ¿tengo los mismos datos? Sí, Claudio, dime. Es que no entendí a qué te referías con el costo mínimo descubierto en el paso 3. Ah, vuelvo. Acá. Aquí lo puse. De hecho, busco el costo descubierto más pequeño. El costo mínimo descubierto, o sea, de todos los rojos, busco cuál es el número más chico. De todos los que quedaron sin línea encima. Ah, ya, perfecto. Y en el fondo esta cosa como que va reduciendo cada costo. Claro. No entiendo como la lógica detrás. Ah, ya, lo que hace es justamente eso, a partir de, es que en verdad, bueno, el algoritmo no sé qué se le habrá ocurrido, pero lo que hacemos es ir reduciendo hasta encontrar el valor más pequeño posible que sea factible, ¿cachai? O sea, por ejemplo, esta ya es factible porque sabemos que estamos asignando al menos un 0 a cada instalación, por eso nos dan las 5 líneas también. Entonces busco cuál es la instalación más, o sea, cuál es como la factibilidad a costo menor, los primeros ceros que se generen. Como estos representan los costos, entonces por eso decimos como asignación de costo cero, que en realidad no es que sea cero, sino que el algoritmo genera los ceros al ir reduciendo la matriz de costos. Pero en el fondo como que siempre se elige las intersecciones que son más bajas. Por ejemplo, la oficina 3 ¿Sí? con la instalación 3 tiene un Claro. costo de 1. Entonces como que Uno podría sí o decir sí, intuitivamente como, este va a ser un buen candidato. Y de claro. hecho, eso es súper bueno, como que el algoritmo lo que hace es asegurarte que sea el óptimo. Al final uno por eso lo hace, porque como a ojo también podría hacerlo. Y existe una pequeña variación del algoritmo, que es cuando tú vas identificando esas cosas. Y oye, aquí hay un número muy chico, y no sé, en toda esta fila hay números muy chicos. Entonces lo que uno hace es, en vez de partir con las filas, partimos con las columnas. ¿Ya? Y eso ya es como al ojo nomás. Uno dice, oye, en este caso me convendría harto partir así porque genero muchos ceros inmediatamente.
Y eso lo vas viendo tú. Al final lo que hace el algoritmo es asegurarte el óptimo. Por eso, a diferencia de hacerlo al ojo, que también podría ser súper intuitivo, que lo mejor es hacer eso. Ya. Y da lo mismo que camino se tome, ¿o no? Sí, da Como lo el mismo. naranjo o verde. Sí, da exactamente lo mismo. Ya, vale. De hecho, en la prueba, fíjense bien si dice ponga todas las soluciones factibles o encuentre una, o pongan ustedes, si es que no dice y quieren encontrar solo una, anótenlo como un supuesto. Vamos a encontrar uno de los caminos posibles, pueden haber otros, pero como sabemos que el costo va a ser el mismo, solo pondremos uno, solo daremos una respuesta. ¿Ya? Pónganlo porque Ya, a veces perfecto. a los Gracias. profes como que dicen, pero no puso todos, y en verdad el enunciado nunca decía que había que poner todos. Gracias. Ya, entonces vamos con la opción de Solver, que es mucho mejor que el algoritmo húngaro. La opción de Solver se basa en pasar este programa de optimización al Solver directamente y de manera muy literal. El problema de asignación que vieron en Opti es igual que este. Estamos diciendo que tengo una variable x y j, que es si asigno o no la máquina j, o sea, la máquina i, a la instalación j, ¿ya? Y el c y j es el costo de asignar esa máquina i a la instalación j. Entonces, cuando esto sea 1, se va a ir sumando el costo a la función objetivo. Las únicas restricciones que tenemos es que solamente puede haber una máquina en cada instalación y que puede haber solamente una instalación para cada máquina. Y esas son las únicas dos restricciones. Es decir, no puedo tener dos máquinas en una misma instalación y tampoco puedo tener dos instalaciones con una misma máquina. No puedo, o sea, esas cosas no pueden suceder. Por eso ponemos estas dos restricciones. Y lo que vamos a hacer aquí es jugar con las dos matrices. Vamos a tener una matriz de costo, que es la que nos entregan, y vamos a tener una matriz con la variable de asignación. O sea, esta matriz acá adentro debería tener solo ceros o unos, que nos va a entregar el solver, y nos van a decir cuál es la mejor asignación. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos listo para fijar nuestra función objetivo, y para hacer las variables, o sea, para poner las restricciones en el solver, lo que podemos hacer es, por ejemplo, decir que todo esto tiene que sumar 1. En este caso está 0 todavía, pero cuando pongamos el solver va a cambiar. Entonces yo estoy diciendo que la suma de cada fila, es decir, la asignación de la oficina 1, puede ser solamente a una instalación. Y así con todas. Y lo mismo en columnas. Yo voy a decir que a la instalación 1 solamente le puedo asignar una oficina. Entonces este es la suma de todos. Y ahora nos vamos directamente al solver. Aquí vamos a datos, solver. Voy a borrar esto, porque ya lo había corrido, para ver si está funcionando bien. Ya. Entonces, sabemos que la función objetivo va a ser esta de aquí, ya está puesta. No, de hecho está mal puesta. La función objetivo es la que fijamos acá abajo. Queremos minimizarlo, mucho ojo con esto, que aprieten en minimizar. Y donde queremos que nos entregue la respuesta es en esta matriz, que nos entregue la asignación de ceros o unos. Las restricciones que queremos son, en primer lugar, que todo lo que nos va a entregar acá adentro sean ceros o unos. Entonces vamos a elegir aquí la opción binaria. Agregamos esa restricción. Vamos con la segunda. Queremos que este valor de acá, este 0, sea sí o sí igual a 1. Aquí le pueden poner 1 o pueden cliquear esta celda a lo mismo. Pero yo no quiero hacer 5 restricciones para acá y 5 restricciones para acá, así que ustedes pueden llegar y seleccionar todo esto. Yo quiero que todas estas sean exactamente iguales a todas estas. Y lo mismo quiero que suceda acá, que todas estas sumas de las instalaciones sean iguales a los 1 de acá. Y ahí tengo agregadas mis 3 restricciones, donde quiero que me entregue el resultado, quiero minimizar y pongan esto, a pesar de que le hayamos dicho que era binaria, igual pongan esta opción, ¿ya? Porque de repente el solver es medio truncado. Así que pongan convertir variables sin restricciones en no negativas. Aplicamos resolver. Y bueno, estas están en formato condicional, por eso se pusieron al tiro en azul.
Pero ya podemos verificar entonces que hay solamente una por cada fila y por cada columna. Y para ver que pusieron bien todo en el solver, estos deberían ser unos, y aquí debería haber solo uno. Y notamos que esa función objetivo nos dio también 17, que era justamente lo mismo que habíamos visto antes. De hecho, creo que esta asignación es igual a una de las que hicimos acá en colores. Y ahora tenemos una otra respuesta. Y si se dan cuenta, esto es mucho más simple que hacer todo el algoritmo anterior, solamente tienen que saber bien cómo pasar los datos al solver. Eso sería, chicos. ¿Hay alguna duda? Yo no, estuvo muy claro. Bien, y bueno, voy a